Buenas tardes a todos y a todas las personas que están conectadas. Es un placer estar con ustedes hoy. Mi nombre es Noily Mecén y soy la encargada de compartir este tema tan importante como lo es el aguinaldo, que a veces nos emociona mucho, pero también nos frustra porque no sabemos hacia dónde se va. Hoy, como Ultimoni, lo que buscamos es que ustedes puedan tener herramientas y también una perspectiva diferente de cómo pueden utilizar este ingreso extra y también cómo les puede cambiar a corto, mediano y largo plazo sus ahorros. Antes de poder iniciar, yo sé que ya me han visto por aquí antes, pero voy a presentarme un segundo. Ok, ahora sí. Voy a presentarme. Primero, tengo un monitor aquí, que es donde está la presentación, y a ustedes los tengo aquí de frente. Si en algún momento vuelvo a ver hacia el lado izquierdo, esa es la razón, porque tengo mi presentación al lado izquierdo. Mi nombre es Noily Mecén, soy asesora financiera hace aproximadamente 10 años. Esa es la razón por la cual estoy aquí. Soy socia de una empresa que se llama Quantum y además de eso, soy dueña de una empresa que se llama Pivot Finance. Es una página que está en redes sociales que ustedes la pueden buscar como Pivot CR o Pivot Finance, donde compartimos tips, consejos de finanzas personales que sean prácticos para que ustedes los puedan aplicar. La idea de esa página es que todo el contenido que se comparta sea completamente gratuito, así que si en algún momento quieren seguir la página o si quieren seguir una página con contenido valioso de finanzas personales, pues también pueden seguir nuestra página. Hoy vamos a hablar, como lo estaba diciendo, de un tema muy especial que es el aguinaldo, y esto porque nos estamos acercando a diciembre, entonces ya casi llega ese monto extra a nuestras cuentas, y lo que pasa es que a veces pasa diciembre y no tenemos idea de dónde se nos va ese dinero, y nos frustra porque no sabemos cómo distribuirlo, no sabemos los porcentajes que debemos de utilizar. Hoy vamos a hablar de todo eso y aquí pueden ver la agenda que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar con lo básico de cómo identificar nuestra realidad financiera y lo importante que es esto antes de poder dar una prioridad a la distribución del aguinaldo o de nuestros ahorros, los métodos que podemos utilizar para administrar el aguinaldo, cómo podemos hacer crecer el aguinaldo, y esta parte va a ser muy buena porque vamos a tener ejemplos para que sea más fácil de poder aprovechar ciertas herramientas, cómo distinguir entre necesidades y deseos, cuáles son esos gastos intencionales para nosotros, cómo podemos impulsar nuestro ahorro con el aguinaldo a través del tiempo, y también la importancia de utilizar el aguinaldo para entretenimiento, porque sabemos que queremos ahorrar para nuestro presente, ahorrar para nuestro futuro, pero también queremos disfrutar lo que está pasando el día de hoy. Vamos a empezar por lo básico, que es cómo podemos identificar nuestra realidad financiera. Antes de poder dar inicio a esto, y es algo que siempre hablo en Pivot, es importante recalcar que todas las personas tenemos realidades financieras completamente diferentes. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque hoy vamos a ver varios ejemplos, vamos a ver montos de ahorro que si no se acoplan a su realidad, no se sientan mal, no se preocupen, simplemente son ejemplos que nos ayudan para explicar un concepto específico o una herramienta específica. Pero si no se acopla a su realidad, no significa que usted no pueda planificar, no significa que usted no pueda ahorrar. Entonces es importante siempre recordar, todos tenemos realidades financieras diferentes y también estamos en etapas de vida muy diferentes. Ahora, ¿cómo podemos identificar nuestra realidad financiera y por qué es importante hacerlo? No hay manera de poder planificar nuestro futuro sin saber qué es lo que está pasando en nuestro presente. Por eso nos cuesta muchísimo a veces con estos ingresos extras que recibimos en el año darle un sentido positivo en nuestras finanzas porque no tenemos control de lo que está pasando en nuestras finanzas en general. Por esa razón debemos iniciar por cuál es mi realidad financiera, cómo puedo identificar mi realidad financiera y también cómo puedo mejorarla. Algo muy importante y básico en finanzas personales es el presupuesto y el fondo de emergencia. Así que vamos a hablar un poquito del presupuesto y por qué esto va a estar relacionado a la distribución o cómo administramos nosotros el aguinaldo. Recordemos que el presupuesto está compuesto por nuestros ingresos, nuestros gastos fijos y variables y nuestro porcentaje de ahorro.
Nuestros ingresos son todos esos ingresos que recibimos en el mes. Nuestros gastos se dividen en dos, los gastos fijos y los gastos variables. ¿Cuáles son los gastos fijos? Los gastos fijos son todos esos gastos que sí o sí tenemos que hacer todos los meses. Ejemplo, pago de servicios públicos, hipoteca o alquiler, colegiatura de mis hijos, alguna deuda que tenga en automóvil, alguna deuda que tenga en préstamo personal, todos esos pagos que tenemos que hacer todos los meses y no podemos decirle que no. O sea, no puedo decirle a la entidad financiera, este mes no le pago el préstamo. Bueno, eso es un gasto fijo que yo tengo todos los meses. Es muy fácil identificar los gastos fijos, ¿verdad? Porque los pagamos todos los meses, entonces no hay tanto descontrol en esa parte. Luego vienen los gastos variables. Los gastos variables, como lo dice su palabra, puede variar en el tiempo. Es decir, pueden ser unos este mes, pueden ser otros el próximo mes y pueden ser otros el siguiente mes. Eso quiere decir que pueden variar. Normalmente los gastos variables se basan entre entretenimiento o algún imprevisto que yo tenga al mes. Y voy a decir algo que a mí me gusta mucho de las finanzas personales y es, nada está escrito en piedra. Es decir, tenemos una idea de que nuestro presupuesto se debe ver perfecto todos los meses. Pero la vida no es así, no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque puede variar. Tal vez este mes yo me enfermé, fui a la farmacia, pagué $50, $60 en medicinas que no tenía contemplado en mi presupuesto y ya eso es un gasto variable. La mayoría de las personas o a la mayoría de las personas lo que nos cuesta más es controlar los gastos variables, no los gastos fijos, porque los gastos fijos no hay que controlarlos, hay que pagarlos, pero los gastos variables se gastan y a veces no nos damos cuenta que gastamos un poquito más y ahí se nos descontrola un poco el presupuesto. Y luego viene la parte de los ahorros. Esta parte del ahorro es muy importante cuando queremos planificar hacia nuestro futuro y es muy importante cuando queremos distribuir también nuestro aguinaldo. El porcentaje de ahorro que tenemos al mes debería de ser constante e igual, es decir, el mismo monto todos los meses. Porque a veces sucede como que tenemos un mes muy bueno y no sé, ahorramos $100, $200, pero después si pasa el siguiente mes y ya ahí ese mes ya ese mes no lo logramos. Y luego sigue el siguiente mes y ya ahorramos 300, pero el otro mes ahorramos 50. La razón por la cual esa fluctuación en el ahorro no es buena para la planificación es porque yo debo de saber el monto real que ahorro para distribuirlo en mis diferentes objetivos, ya sea a corto, mediano y largo plazo. Un consejo que les doy a todos mis clientes es elijan un porcentaje de ahorro, un monto de ahorro que ustedes puedan mantener en el tiempo. A veces nos queremos ir como arriba en los porcentajes de ahorro porque tal vez es lo que queremos ahorrar, pero nuestra realidad no lo permite en ese momento. Entonces es mejor bajar ese monto que yo estoy ahorrando, pero mantenerlo en el tiempo. Y luego viene un punto muy importante que es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es 6 meses de gastos fijos. Es decir, ese monto que nosotros pagamos de manera mensual en cosas que sí o sí debemos de pagar, lo multiplicamos por 6 y ese es el resultado del monto de emergencia o el fondo de emergencia que deberíamos de tener. ¿Cómo le puedo dar importancia al ahorro de emergencia? El fondo de emergencia es importante y yo lo veo como un respaldo económico ante cualquier imprevisto que yo tenga. No sé por qué tenemos la idea de que podemos controlar nuestro futuro, pero no podemos. Es decir, no tenemos idea de qué va a pasar mañana, no tenemos idea de dónde vamos a estar en 5 años. Así que si no tenemos idea de nuestro futuro, lo que hacemos es tener un fondo de emergencia que nos tranquiliza ante un imprevisto grave que se pueda dar en el futuro, pero que yo pueda responder con ese ahorro de emergencia. Yo sé que todas las realidades son diferentes y que para muchas familias cuesta el poder hacer este ahorro de emergencia y a veces hay una presión muy grande de poder hacerlo rápido. El ahorro de emergencia la mayoría de las veces o en las ocasiones o situaciones de vida no se hace rápido, se hace despacio, o sea, destinas un porcentaje de ese ahorro que tenés al mes para el fondo de emergencia. Pueden iniciar con una meta de
3 meses de gastos fijos, es decir, el 50% del ahorro de emergencia. Y después de ahí, bajar un poco el porcentaje y seguir ahorrando. Un punto muy importante que yo me he dado cuenta que tal vez la mayoría de las personas no tienen muy presente es el ahorro de emergencia tiene un tope. Es decir, si yo sé que mi ahorro de emergencia es $2,000 en total, eso quiere decir que cuando yo llegue a ese monto de $2,000, ya no ahorro más para el fondo de emergencia. Y el fondo de emergencia lo tomo, lo pongo en la cuenta Smart, que es una cuenta fenomenal para ahorro de emergencia, está a la vista, me está generando un rendimiento y listo. Ahí se queda esperando que yo lo utilice ante un imprevisto grave o alguna situación importante que se le presente, que se me presente a mí o que se presente a la familia, pero tiene un tope. Si no tienen ahorro de emergencia, desde ya les digo, utilicen el aguinaldo para sumar a ese monto de ahorro de emergencia para que puedan empezar a crearlo o si ya lo están haciendo, para que puedan completarlo. Esa debería de ser una prioridad con el aguinaldo porque todos y todas deberíamos de tener un fondo de emergencia, ese respaldo económico ante cualquier eventualidad. ¿Qué métodos podemos utilizar para administrar el aguinaldo? Como les dije antes, el mundo de finanzas personales, y creo que la vida en general, no está escrita en piedra. No es como que su vecino está utilizando el aguinaldo, no sé, para viajar al 100%, entonces usted lo tiene que hacer de esa forma. O su amigo está utilizando el aguinaldo para ahorrarlo al 100%, entonces también ustedes tienen que hacerlo de esa forma. O su amigo está utilizando el 100% para pago de deudas, entonces usted tiene que utilizarlo para esa forma. La forma en la que las personas alrededor estén utilizando el aguinaldo es de acuerdo a su realidad. Eso quiere decir que ustedes deben utilizar el aguinaldo de acuerdo a su realidad. ¿Cuáles son las necesidades importantes que ustedes tienen en este momento? Terminar un ahorro de emergencia, empezar por un fondo de emergencia o hacer pago de alguna deuda o hacer un abono extraordinario o guardar para la colegiatura de sus hijos. Al final, el uso del aguinaldo va a ir en pro de nuestra realidad. Por eso el primer punto, por eso es tan importante saber cuál es nuestra realidad. Y yo sé que nos cuesta mucho porque creo que esta es una de las partes más difíciles de finanzas personales cuando tal vez uno tiene un desorden en sus finanzas o todavía no ha podido controlar muy bien sus finanzas, es llegar a ese punto de ponerse al espejo y decir como, ok, voy a hacerme una radiografía de lo que está pasando en mis finanzas personales y darme cuenta que tal vez hay algunas decisiones que estoy tomando mal o que he tomado malas decisiones en mi pasado y ahorita estoy tratando de solucionar el resultado negativo de esas decisiones que tomé. Esta es como la parte más difícil de finanzas personales, pero yo creo que es la parte difícil de la vida en general. Nos cuesta muchísimo ponernos ante un espejo y hacer esa radiografía completa de lo que está pasando con nuestro dinero, qué es lo que está pasando con nuestra vida. Ahora, hay diferentes métodos que puede servirle a una persona, pero puede ser que a otra realidad financiera no. Pero hoy vamos a hablar de ciertos métodos que siempre aconsejo a mis clientes con el uso del aguinaldo. El primero es el de porcentajes. Es decir, usted puede tomar el 100% de su aguinaldo y dividirlo en ciertos porcentajes de acuerdo a sus necesidades. Este ejemplo que ustedes tienen en este momento se llama la regla 35-35-30. Casi siempre que hay reglas de esta forma son como más fáciles de recordar, de aprender y de interiorizar o aplicar en nuestras finanzas personales. Esta regla lo que dice es que el 35% del aguinaldo lo voy a utilizar en gastos que se van a dar en ese mes, o sea, en el mes de diciembre. Un 35% se va a utilizar en ahorro, o sea, va a ir dirigido completamente al ahorro, y un 30% es para que usted lo disfrute todo. Es decir, ese 30% de usted se lo quiere echar encima, si usted se lo quiere comer, si usted quiere viajar, usted puede hacer con ese 30% lo que usted quiera. Esta es una regla fácil en donde se dividen casi en partes iguales en diferentes necesidades. Yo puedo tener necesidades de gastos anuales que tengo que pagar con mi aguinaldo o en diciembre. Puedo tener necesidades en donde me gusta pasar con mi familia en diciembre, no sé, salir con mis papás a comer, salir con mi pareja, comprar algún detallito a mi pareja.
Entonces utilizamos esos porcentajes para entretenimiento. Entretenimiento casi siempre, no sé, como que lo relacionamos a viajar y que paseos y pero realmente entretenimiento es todo aquello que te genera algún resultado positivo, es decir, que salgas a comer con tus amigos o con tus papás, es un entretenimiento, no necesariamente tiene que ser viajar. Algo que pocas personas a veces piensan con respecto a su aguinaldo es que se puede utilizar para los pagos anuales en diciembre o para los pagos anuales del siguiente año. Quiere decir que yo puedo esforzarme muchísimo durante el año para hacer un ahorro importante mensual. Y todos los meses ahorro el mismo monto, y todos los meses ahorro el mismo monto, y me mantuve todo el año y digo en diciembre, ok, ahora sí, el aguinaldo es completamente mío, yo me lo gasto lo que yo quiera, porque tengo esa regla de sacrificar todo el año para tener ese premio en diciembre, que es completamente válido. Algo que yo siempre digo a mis clientes es, haga cosas que a usted lo emocionen, no se base en lo que todo el mundo está haciendo, sino si a usted lo motiva a hacerlo de esa forma, pues lo hacemos de esa forma. Otro método que podemos utilizar es que el aguinaldo que llega en este diciembre lo utilizamos para pagar gastos anuales del siguiente año. Usted puede sentarse y hacer una lista de los gastos anuales, que puede ser colegiatura de los hijos o alguna matrícula, o en febrero que entran las clases en nuestro país, en Costa Rica, la compra de los útiles, alguna cita médica anual, no sé, pasa que tenemos cita con el oftalmólogo, cita con la ginecóloga, cita con ortopedista y sabemos que lo tenemos todos los años, entonces yo puedo apartar una parte del aguinaldo para ya pagar esas citas que voy a tener o esos pagos que voy a tener que hacer el próximo año y ya no me tengo que preocupar por eso. Creo que a mí me gusta muchísimo este método porque nos alivia la mente. Algo que hablo muchísimo en la parte de finanzas es casi todos los métodos que nosotros queremos aplicar en nuestras finanzas deberían darnos un alivio a la mente. Entonces, en lugar de saber que ya de por sí todos los años estoy ahí pensando que tengo que pagar ese gasto anual, ¿por qué no lo aparto del aguinaldo del año anterior? Y ya en ese año voy a estar tranquilo, voy a estar tranquila porque puedo hacerle frente a esos gastos porque ya tengo el dinero por el año anterior. La planificación, y esto es hacer una planificación para el siguiente año. Yo puedo utilizarlo de nuevo, tanto en los gastos anuales de diciembre, como marchamo, de nuevo como citas médicas o regalos, etcétera, así como puedo planificarlo para el siguiente año. Creo que a mí de manera personal me gusta mucho la idea de planificar el siguiente año porque ya no tengo que pensar en eso. Entonces me alivia mucho como esa parte. Y a veces no vemos el aguinaldo como de esa forma o que podemos utilizarlo con ese método, porque no sé si han notado que en diciembre todo el mundo se gasta el aguinaldo. O sea, cada vez que hablamos con personas es como, o ya me gasté el aguinaldo y todavía no me ha llegado, o pienso gastarlo por completo. Es como una regla y la norma es gastar el aguinaldo. Pero yo puedo salirme de esa norma. Yo no puedo quitar por completo esa idea de que siempre tengo que gastar el aguinaldo y puedo decir, no, no tengo por qué gastar el aguinaldo. Tal vez podría agarrar el 50% y luego pongo en un ahorro y el otro 50% lo destino para el año siguiente. Traten de encontrar métodos, herramientas que les funcionen, no que le están funcionando a todo el mundo, sino que pueda funcionarle a ustedes. Hay diferentes formas de poder planificar al año, así como puede ser que durante el año yo no puedo hacer un ahorro mensual porque se me complica mucho, porque tengo responsabilidades, porque tengo obligaciones. Entonces llego al mes de diciembre y digo, ok, en lugar de esforzarme para ahorrar más de manera mensual, porque ya mi realidad no me lo permite, entonces mi método de ahorro es el aguinaldo. Entonces, si sé que no lo puedo hacer de manera mensual, sí lo voy a hacer de manera anual con el aguinaldo. Entonces, al final siempre estás cumpliendo ese porcentaje de ahorro, pero lo estás haciendo de forma diferente. ¿Cómo podemos hacer que ese aguinaldo crezca en el tiempo? Yo creo que en general en Latinoamérica, y creo que lo he dicho en algunas ocasiones, tenemos una idea de que la creación de capital, o sea, hacer dinero en el tiempo es bastante difícil. Y creo que viene del hecho de que muchísimas personas venimos de bajos recursos, donde las realidades son completamente diferentes
y el ahorro no se veía, pero por ningún lado, porque no había manera de ahorrar, o porque tenemos una idea de que hacer dinero en el tiempo es bastante difícil. Sea cual sea la razón, debemos de cambiar la mentalidad que tenemos con respecto al dinero y la creación de capital. Y uno lo ve esto en algo súper fácil. Vea su núcleo alrededor, un núcleo de personas, conocidos, amigos, personas que están entre los 45 y los 50 años, y ustedes vean cuáles de esas personas tienen deudas de entre 50,000 y 100,000 dólares, y cuántas de esas personas tienen capital de entre 50,000 y 100,000 dólares. En su mayoría, las personas que están llegando a los 50 años están llegando solamente con deuda. Nosotros, si no estamos en esa etapa de vida, tenemos toda la oportunidad para cambiar el patrón, para decirnos, yo no quiero que, no sé, sea bueno solamente ahorrando. Yo quiero ver cómo mi cuenta de ahorros, cómo mi porcentaje de ahorro puede crecer en el tiempo. Así que esta parte está enfocada específicamente en eso, en poder cambiar un poquito en cómo vemos el aguinaldo, y también una herramienta principal que es el interés compuesto. Yo sé que del interés compuesto escuchamos muchísimo en redes sociales, pero vamos a verlo de manera diferente. Nosotros en general escuchamos muchísimo, hay que usar el interés compuesto, la herramienta tan impresionante que es en el tiempo, etcétera. Pero lo que más utilizamos es el interés simple, solo que no nos damos cuenta. Así que les voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de un certificado a plazo, o un depósito a plazo, o los CDPs. Si yo tomo un certificado a plazo, que es una herramienta de interés simple, yo pongo un monto de dinero que lo dejo por un plazo. En este caso, yo voy a decidir que ese plazo sea de 12 meses. Al finalizar esos 12 meses, yo voy a recibir el capital inicial que yo puse en la inversión, en el certificado, y además de eso, el rendimiento que voy a recibir de ese certificado. Eso se llama interés simple. Si yo tomo el rendimiento y el capital inicial y vuelvo a hacer otro o abrir otro certificado, eso se llama interés compuesto. La diferencia de cómo lo vamos a ver aquí es porque esta es con Multimoney Smart. La diferencia con Multimoney Smart es que es de manera mensual. O sea, yo no me tengo que esperar a los 12 meses para poder recibir ese rendimiento y que siga creando un interés compuesto, sino que lo recibo de manera mensual, y el siguiente mes ya ahí se va a aplicar o empezar a aplicar el interés compuesto. Este es un ejemplo a un espacio de tiempo mediano, largo plazo, y es también para que ustedes tengan una idea de cómo el interés compuesto puede ayudarnos en el tiempo. Y de hecho, esta parte me parece muy valiosa porque tenemos una idea de que el interés compuesto se ve mucho a corto plazo, que sí, lo podemos ver a corto plazo, pero se va a ver maravilloso a un espacio de mediano largo plazo. O sea, cuando hablamos de 5, 10 años, ya vemos el interés compuesto y decimos como, ok, esto sí no me lo está regalando nadie, esto realmente funciona. Y este es un ejemplo de eso. Este es con un interés compuesto capitalizable mensualmente del 7%, donde el capital inicial son 10 millones de colones, y ustedes pueden ver cómo funcionaría el interés simple y cómo funcionaría el interés compuesto. Interés simple al lado izquierdo, interés compuesto al lado derecho. Si ven en el caso del interés simple y yo pongo inicialmente 10 millones de colones, los intereses que voy a recibir van a ser 7 millones en ese espacio de tiempo de 10 años. Pero si lo cambio a interés compuesto, igual con los 10 millones iniciales, pero voy a recibir los 7 millones, y además el interés compuesto me va a generar 3 millones de colones más. Eso es un 44% más en intereses en 10 años. Y esto es lo fascinante del interés compuesto. Y tal vez nos preguntamos como, pero ¿por qué si el interés compuesto funciona así, tan fácil y tan simple? ¿Por qué muy pocas personas lo utilizan? La razón por la cual sucede eso es porque constantemente estamos tocando nuestros ahorros. Entonces, como estamos tocando constantemente nuestros ahorros, se nos hace difícil que el interés compuesto haga su trabajo, porque el interés compuesto está esperando que usted no toque ese ahorro en el tiempo.
y él hace su trabajo. Pero en el momento en el que usted hace un retiro de una parte de ese ahorro, el interés compuesto dice, ok, vuelvo a empezar, tengo que empezar otra vez de cero, porque ya aquí se acabó el ciclo que yo llevaba. Por eso es importante tener esa visión a mediano o largo plazo del capital que queremos crear en el tiempo y de las herramientas como el interés compuesto que podemos utilizar y obviamente de Multimoney Smart, que es una opción que maneja este interés compuesto ya en ya sin nosotros, sin necesidad de hacer esto nosotros de manera manual, sino que ya está en Multimoney Smart. Este es un ejemplo muy bueno de cómo se puede utilizar. Ahora vamos a ver un ejemplo ya utilizando el aguinaldo y además de eso, si de manera mensual aportamos 150,000 colones a Multimoney Smart, a ese monto de ahorro que tenemos. Y aquí me fascinó porque aquí van a ver si yo utilizo un 100% del aguinaldo, si utilizo un 50%, si utilizo un 25%. Recuerden que todas las personas tenemos realidades financieras diferentes. Esto lo basamos solamente en un ejemplo de 1,000,000 de colones como aguinaldo, pero también se puede ver en otras realidades. Si es una persona que recibe 1,000,000 de colones y además de eso, de manera mensual aporta 150,000 colones, lo que va a pasar, vamos a ver desde el ejemplo del 25%. Resulta que yo recibo 1,000,000 de colones el próximo mes. Y lo que hago es que aparto un 25% de ese monto y aporto 150,000 colones de manera mensual. Eso en 5 años serán 12 millones de colones. Si en lugar de un 25%, yo aparto un 50% de mi aguinaldo, tomando en cuenta que es 1,000,000 de colones, y aporto 150,000 colones de manera mensual, lo que voy a tener en 5 años son 13,800,000. Y si yo llego a diciembre, digo, no, yo aparto el 100% de mi aguinaldo durante los próximos 5 años y además de eso aporto 150,000 colones mensuales, lo que voy a tener son 16,800,000. Aquí se puede ver cómo el interés compuesto juega una parte importante en este ahorro, pero también como la persistencia de mi ahorro es importante y como el no tocarlo a través del tiempo también es importante si queremos crear un ahorro o un capital en el tiempo. En nuestro país, en el caso del 100%, en el caso del primer caso que estamos viendo del 100%, eso es prácticamente una prima de casa en un espacio de 5 años. De nuevo, todos tenemos realidades financieras diferentes. Aquí estamos basándonos solamente en una realidad, pero eso no significa que no podamos hacer esta creación de capital en el tiempo. Este ejemplo es con Multimoney Smart, con el 7% capitalizable, tomando en cuenta de 1,000,000 de colones el aguinaldo y también de los 150,000 colones de aporte de manera mensual. Yo sé que en el caso de Multimoney, siempre hay herramientas en las plataformas en donde ustedes pueden hacer ejercicios de qué pasaría si ustedes ahorran tanto de manera mensual y cómo se podría ver eso en el tiempo, por si es algo o un ejercicio que quisieran hacer. Es importante que lo hagan. Creo que a veces nos quedamos con el, ¿qué pasaría si yo? Y nos quedamos ahí. O tal vez queremos cumplir un objetivo, o tal vez decimos, en 5 años yo quiero tener 10 millones de colones, 12 millones de colones, pero no tenemos idea de cómo conseguirlo. Es una herramienta que podemos utilizar. O también planear. Ok, ¿cuánto es el monto mensual que yo puedo aportar para un objetivo en 5 años? ¿Y cuánto de mi aguinaldo puedo destinar también para ese objetivo? Y para crear capital a través del tiempo. Hay algo muy importante en este tipo de ejercicios y es la disciplina, pero la disciplina está en todo aspecto de nuestra vida. Es decir, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, en su mayoría va a llevar disciplina para que eso se dé. Y este es un ejemplo de esos. La razón por la cual nos cuesta crear capital a través del tiempo puede ser muchos factores, entre el significado que le damos al dinero, entre la mentalidad que tenemos sobre el dinero, pero también la disciplina que podamos tener en el ahorro, en el tiempo. Recuerden que la base, y esto siempre, siempre lo digo, la base de la planificación, la base de la creación de capital en el tiempo es
el ahorro, es decir, debemos de tener un hábito de ahorro. ¿Cómo podemos distinguir entre necesidades y deseos? Ahora sí, viene la parte donde digo, ¿cómo hago yo para saber cuánto puedo gastar en mí y cuánto debería de ahorrar en el aguinaldo? Porque tal vez tenemos una idea como, ay, me gustaría gastar en mí, me gustaría comprarme tal cosa, me gustaría regalar esto, pero ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien o no? A mí me encanta un ejemplo que siempre le pongo a mis clientes sobre las necesidades y los deseos y es, los gastos tienen que ser intencionales. ¿Qué quiere decir eso? Deben de tener una intención. No se deberían de hacer solo porque sí. Así que les voy a dar un ejemplo de esto. Cerca de mi casa hay una cafetería, pero me gusta muchísimo el ice latte, pero resulta que me cuesta como unos 6, $7 comprarme uno. Así que a veces me sale bien, a veces está muy rico, pero a veces no. Entonces entré como en una discusión conmigo misma de, no quiero gastar los 6, $7, pero me gusta tomar cafecito. Voy a tal vez, este, dañar alguna o sensibilidad que ustedes tengan, pero a mí me gusta mucho el café, pero no lo tomo todos los días porque me cae mal. Pero si pudiera, tomaría todos los días. Yo sé que hay personas que les encanta tomar el cafecito todos los días. Solo imaginen que a mí me gustara tomar café todos los días y pagar $7 al día por un café. O sea, jamás. Entonces mi novio me dice un día, pero ¿para qué te complicas? ¿Por qué no te lo haces vos? Y yo, ah, ok. Dije, sí, tiene sentido. Me compro una prensa, me compro el cafecito que quiera usar y ahora me hago los ice latte en mi casa. Todos los que quiera durante el mes a un costo muchísimo más bajo. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque si es un gasto intencional, o sea, si yo voy y compro el café y estoy recibiendo algo positivo que me va a quedar por días, fenomenal. Pero si yo estoy haciendo ese gasto y no tiene ninguna intención, entonces, ¿para qué lo hago? El gasto intencional es salir con mis papás a comer. Algo que a mí me gusta, yo soy de la zona sur de Costa Rica, vengo de una zona rural, entonces casi no, yo no tengo familia en San José, que es donde vivo. Eh, Así que ir a visitar a mis papás a Puerto Jiménez es un momento significativo para mí. Eso es un gasto intencional. Salir a tomar café con mis amigas o irme a tomar algunos tragos con unos amigos, todos esos son gastos intencionales, tienen una intención. Me gusta saber cómo están mis amigos, ponerme al día de qué es lo que está pasando, si alguno está pasando por una situación difícil, que se sienta apoyado, tiene una intención. Pero cuando vamos, y esto se puede ver mucho en la ropa, pero cuando vamos y compramos algo, porque lo vimos muy bonito y no sé, pensamos que lo vamos a usar mucho, pero después lo dejamos ahí, lo usamos 2 veces y ya nunca más lo volvimos a usar porque ya pasó de moda, eso no es un gasto intencional. Yo tengo que distinguir entre cuáles son las necesidades también que yo tengo básicas, pero también cuáles son las necesidades que tiene mi mente para poder utilizar el dinero como herramienta para cubrir esas necesidades y cuáles necesidades del todo yo no necesito. Un ejemplo de eso son los viajes. Si a ustedes les gusta mucho viajar, el aguinaldo puede ser una herramienta perfecta para eso. ¿Por qué? Porque tal vez durante el mes no me da la oportunidad de ahorrar más, porque de nuevo tengo mis obligaciones, tengo mis responsabilidades, así que puedo utilizar el aguinaldo para poder viajar. Y es un gasto intencional. Así que cada vez que hagan un gasto, creo que eso es un ejercicio muy bueno para empezar a distinguir como, esto es un gasto intencional, lo podría hacer de una forma diferente, como pasaba con mi café. El gasto como tal ya me estaba generando un estrés porque no tenía sentido de que pagara 6, $7 por un café. Así que dije, vamos a hacer este gasto intencional. Y de igual forma hice un gasto, ¿verdad? Que fue ir a comprar las cosas y tener siempre cosas para hacer el café en mi casa, pero el gasto cambió por completo, porque lo disfruto, porque sé que me sale muchísimo más barato y porque me tomo el cafecito que quiero. Entonces, algo muy importante de esta parte es distinguir entre los gastos que son intencionales y los que no. Esto también para los que son papás y tienen hijos, ese es un ejemplo, esta es una herramienta buenísima de los gastos intencionales, porque uno les puede enseñar desde pequeños.
cuál gasto es intencional para ellos y cuál gasto del todo pues, pueden prescindir en el tiempo. Diciembre es un mes de consumo y eso lo podemos ver en los centros comerciales. Yo me reúno con mis clientes en estos meses y siempre me dicen, yo no me quiero acercar a un centro comercial porque es una completa locura. Este es un mes de consumo que tristemente se ve de esa forma y no debería de ser así. De hecho, yo tengo una regla y aquí se las dejo por si ustedes la quieren aplicar a sus parejas, para las personas que tienen pareja. David y yo tenemos una regla en diciembre y es siempre nos preguntamos si nos vamos a regalar algo o no. Casi todos los últimos diciembres hemos dicho que no. Tenemos todo, creo que no necesitamos como algo material, entonces no le encontramos sentido como a regalarnos entre nosotros, nos gusta más regalarle como a nuestro círculo cercano. Y tenemos la regla de que en diciembre nos preguntamos, pero para los cumpleaños sí de fijo viene el regalo. Entonces, creo que esto es algo de nuevo de salirse de la norma. No todo se tiene que hacer como todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo se da regalos en diciembre, entonces yo le tengo que dar a todo el mundo. No, de hecho creo que en diciembre se nos va mucho dinero en regalos de personas que no son importantes para nosotros, pero por alguna razón tenemos que darla por un tema de compromiso. Yo dejé de hacer eso hace unos 5 años atrás. Yo ya no tengo compromiso de darle regalo absolutamente a nadie y no lo hago a menos de que lo quiera hacer, porque al final también es dinero que se da sin ningún sentido y no son gastos intencionales. Este año las compras por Internet en Estados Unidos tuvo el récord de 9.800 millones de dólares en el Viernes Negro. Y esto es impresionante porque sé que es un día que en general salen muchísimos descuentos, que algunos son descuentos reales, pero otros no. Pero es una fecha que nos invita a consumir, exactamente igual como pasa en diciembre. Es una fecha que nos invita a consumir. Otra regla que yo tengo es, yo no me compro ropa en diciembre, no lo hago. Ni que es que la cenita de Navidad, yo ya tengo ropa ahí que puedo ponerme. Yo en diciembre no compro, voy a pagar más caro por la ropa. Eh, quién sabe si la voy a volver a utilizar. Entonces prefiero utilizar lo que hay en mi closet que hacer esa compra innecesaria. Y por último, en este punto, si ustedes quieren darse cuenta qué tipo de creación de capital pueden hacer en el tiempo, cuál es la realidad que ustedes están viviendo. Hay un ejercicio que a mí me fascina hacer y lo hago cada cierto tiempo y es, pueden ser dos. Número uno, vayan a su closet. Saquen un estimado de todos los zapatos, ropa, accesorios, bolsos que ustedes tienen ahí. Saquen un aproximado del valor de su closet y les aseguro que ese estimado o ese resultado en dinero les puede decir cuál es su realidad. Eso quiere decir de que si es un monto muy elevado y no se compara con el ingreso que yo estoy recibiendo de manera mensual, hay algo que tengo que ajustar. Y si tal vez pensamos que no tenemos lo que quisiéramos, que no estamos logrando lo que queremos lograr, también nos puede decir como, hey, somos bastante afortunados, somos bastante bendecidos, tenemos más de lo que creemos. Ese es el primer ejercicio. Yo lo hago como cada 3 meses. Me gusta muchísimo hacerlo porque también es un llamado de atención en diferentes perspectivas. El primero en temas de dinero, pero en el segundo porque me gusta mucho agradecer. Y ese es un buen ejercicio para agradecer. No nos damos cuenta de verdad de lo afortunados que somos. Dos, para las personas que les encanta comprar por internet, que utilizan Amazon u otras plataformas, saquen un estimado de 6 meses hacia atrás de lo que han comprado ustedes en esas plataformas. Y ese estimado también les puede decir cuál es la realidad que están viviendo, cuánto están gastando en eso y también qué tipo de gastos son esos, si han sido gastos que pueden prescindir o si han sido gastos intencionales para ustedes. Ahí les dejo esos dos ejemplos donde pueden medir un poco qué es lo que está pasando con su realidad y también les puede ayudar mucho para la parte de agradecimiento. A mí me encanta agradecer, creo que es algo que hablo muchísimo en la parte de finanzas personales porque yo lo practico de manera personal. Y este mes de diciembre yo siempre lo tomo muchísimo para agradecer. Creo que se nos olvida durante el año esa parte de agradecer. Deberíamos hacerlo todos los meses. Es algo que practico mucho, pero en diciembre específicamente trato más de agradecer que de gastar.
¿Cómo podemos hacer que el aguinaldo impulse nuestro ahorro? Como lo vimos en los ejemplos anteriores, nosotros podemos impulsar nuestro ahorro a través del tiempo. Es decir, no solamente deberíamos de verlo a corto plazo, el ahorro del aguinaldo, sino también qué puede hacer en un espacio de tiempo específico. Ejemplo, si ustedes tienen el objetivo de compra de automóvil, el aguinaldo puede impulsar ese ahorro o ese objetivo. Si ustedes tienen el objetivo de compra de casa y están ahorrando para la prima de casa, el aguinaldo puede impulsar ese objetivo o ese ahorro en el tiempo. Si ustedes ya están pensando en su jubilación, y sé que este es un tema muy importante en Latinoamérica, y quieren desde ya empezar eso o ya lo están haciendo, el aguinaldo es una herramienta que puede impulsar también ese objetivo. Si ustedes quieren siempre tener planificado cuando viene la entrada de clases de los hijos y tener todo el dinero listo para comprar los útiles, el aguinaldo puede ser algo que nos puede ayudar no solamente al siguiente año, sino a proyectar todos los años ese ahorro que hacemos para ese objetivo específico. Algo que pasa, y esto es muy humano, nosotros somos cortoplacistas, todo lo vemos a un corto plazo. No sé si eso les ha pasado. Eso es como cuando uno adolescente se enamoraba por ahí, tenía un crush con alguien y se enamoraba profundamente, pero esa persona no, ni siquiera lo volvía a ver a uno. Y uno entraba en una tristeza eterna que uno decía, ¿cuándo se va a ir esta tristeza? O sea, me voy a morir. O sea, me voy a morir porque, o sea, este dolor que yo siento nunca se va a ir. Y luego el tiempo pasa y nos damos cuenta de que probablemente esas son cosas que en la adolescencia nos pasa muchísimo, pero que nos quedamos como en el corto plazo, como si eso fuera lo único que va a pasar en nuestra vida. Y luego nos damos cuenta de que viene una vida completa, con infinidad de situaciones, de retos, de bendiciones, etcétera, y ya no nos quedamos como en el corto plazo. Yo creo que nos quedamos como los adolescentes con el corto plazo y debemos de quitarnos eso de encima. No pensemos tanto en el corto plazo, pensemos a mediano, largo plazo. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren impulsar? ¿Cuál es la creación de capital que quieren hacer? ¿Cuáles son sus objetivos a mediano y largo plazo? ¿Cuánto dinero quieren tener? Creo que nos han quitado mucho el pensar de, hey, yo quiero tener dinero a través del tiempo para traer tranquilidad a mi persona de manera individual o a mi familia. Es poder pensar más allá y no solamente quedarnos en el corto plazo. Recordemos que el aguinaldo puede aumentar nuestros ahorros a través del tiempo y puede ser una buena herramienta. ¿Cómo podemos utilizar el aguinaldo para entretenimiento o utilizarlo para entretenimiento? No se olviden que diciembre es un mes para compartir, que es un mes para disfrutar a nuestras familias, que si a usted le gusta salir a comer con sus papás, en mi caso, como yo casi no tengo a mis papás como tan cerca, como decir, ay, vamos ya a comer, a mí me encanta salir con mis suegros, hago eso muchísimo, entonces a mí me encanta salir con mis suegros, a mí me encanta invitarlos a comer. Yo disfruto mucho eso, disfruto darle algún detallito a alguna amiga, tal vez ustedes disfrutan darle algo a sus hijos o salir con sus hijos a una actividad diferente. Recuerden que este mes también lo podemos utilizar de manera positiva y más con el aguinaldo de traten de utilizar una parte del aguinaldo siempre para el disfrute. Más si durante el año hemos sido estrictos o hemos tenido alguna restricción para el uso del ingreso mensual porque tenemos muchas obligaciones, muchas responsabilidades, recordemos que podemos utilizar un porcentaje del aguinaldo para esta parte de entretenimiento. Disfruten mucho con sus familias, disfruten mucho con sus amigos, disfruten su presente. Creo que hay una frase, la escuché hace unos días atrás y se me grabó. Los momentos buenos hay que buscarlos porque los malos llegan solos y es súper cierto. Así que traten de buscar todos esos momentos buenos, traten de utilizar el aguinaldo y ese dinero como una herramienta para poder compartir en esos espacios con su familia y amigos, porque los momentos malos llegan solitos. Así que hay que disfrutar siempre cierta estabilidad que tenemos o el momento de vida en el que estamos. Ahora, para hablar un poquito de la parte de Multimoney Smart, por si es algo que no conocen, y sé que aquí hay personas tal vez de Costa Rica y también de El Salvador, Multimoney es un producto que ofrece los rendimientos e inversión a largo plazo con la liquidez a
cuenta a la vista. Y aquí vienen varios aspectos importantes y creo que hay muchas preguntas sobre estos aspectos importantes, así que vamos a recalcar un poquito y hablarlos. Y es rendimientos en Costa Rica, 7% fijo al año en colones, 3.25 al año en dólares. En El Salvador, 3.5 en dólares. Liquidez, porque el dinero siempre está a la vista vía transferencias bancarias, o sea que usted se puede transferir su dinero cuando usted lo desee. Sin montos mínimos, porque se puede empezar con lo que usted se sienta cómodo, con lo que usted pueda en este momento, con lo que la realidad financiera le permita en este momento. Tampoco tiene plazos mínimos, así que usted puede elegir el plazo. Mis clientes lo utilizan, y creo que esto lo he hablado antes, lo han utilizado para comprar automóvil, para primas de casa, de hipotecas que quieran tomar, para vacacionar, para colegiatura de los hijos. Al final, como no tiene plazos mínimos, ustedes lo pueden utilizar para lo que quieran, y recuerden que también lo pueden utilizar para el fondo de emergencia. La seguridad, ahí pueden ver la seguridad tanto en Costa Rica como en El Salvador, y sin comisiones, ya que las transferencias son gratuitas. Y damos por terminado el webinar de aguinaldos. Sé que tal vez hay algunas preguntas que pueda responder. Les agradezco siempre por conectarse, por tomar de su tiempo, porque sé que el tiempo de todas las personas es valioso. Lo que queríamos compartir en este espacio de tiempo pequeño es diferentes formas que ustedes pueden utilizar el aguinaldo, cómo pueden impulsarlo, cómo Multimoney Smart puede ser una forma muy buena y muy fácil de poder impulsar ese aguinaldo o ese ahorro de aguinaldo en el tiempo. Súper fácil de utilizar, de verdad creo que es de las herramientas que más le gusta a mis clientes para utilizar. Así que lo que queríamos hoy era poder transmitirles un poquito de diferentes perspectivas de cómo pueden utilizar esto. Muchísimas gracias por conectarse. Creo que hay algunas preguntas que voy a tratar de contestar. Eh, ok, dice Javier Molina que cómo se establece el tope del fondo de emergencia. Se establece de acuerdo a sus gastos fijos. Es decir, si sus gastos fijos son de $200 al mes, entonces multiplicas esos $200 dentro de los meses que quieras tener como ahorro de emergencia. Y aquí voy a dar un consejo con esto. Lo recomendado y lo que siempre se recomienda son 6 meses. Eso quiere decir que en el caso de que sean $200, son $1,200 lo que yo tendría que tener de ahorro de emergencia. Pero ustedes pueden establecer el ahorro de emergencia como ustedes quieran. Es decir, si ustedes en lugar de tener 6 meses quieren tener un año de ahorro de emergencias, ustedes lo pueden tener. De hecho, yo lo hago. Mi ahorro de emergencia es de un año. ¿Por qué en mi caso? Porque en mi caso mis ingresos fluctúan durante el año, en el tiempo. Entonces yo trato de poder ahorrar un poquito más el ahorro de emergencia. Eso quiere decir que yo puedo pasar un año completo sin ingresos y puedo cumplir con todas mis necesidades básicas sin ningún problema. Al final ustedes pueden destinar esto. Lo que se recomienda con los 6 meses es, casi todos pensamos como en esta parte. ¿Qué pasa si yo, no sé, me despiden, pierdo mi trabajo? Si yo tengo un ahorro de emergencia, un fondo de emergencia de 6 meses, tengo un espacio de tiempo de 6 meses para poder encontrar un trabajo y volver a mi normalidad. Por eso se pide un espacio de tiempo de 6 meses. Ok, preguntan cuál es el monto mínimo para iniciar un ahorro con mi aguinaldo. Si no es muy grande, el monto que puedo aportar. Ustedes pueden aportar el monto que deseen, porque no hay montos mínimos. Así que ustedes pueden iniciar con un 25% de su aguinaldo, un 50% de su aguinaldo, un 100% de su aguinaldo. Recuerden que Multimoney Smart no tiene montos mínimos, así que ustedes pueden iniciar de acuerdo a sus realidades. La regla 35-35-30 es 35% del aguinaldo para pagar gastos que yo tenga en el mes de diciembre, como el marchamo en Costa Rica, como alguna responsabilidad que tenga con mis hijos, como el pago de alguna matrícula, etcétera. Algo que yo sé que tengo que pagar en ese mes. El otro 35% lo ahorro, o sea, lo mando a un porcentaje de ahorro o a mis ahorros. Y un 30% que pueda destinar para usted o su familia, para que lo puedan disfrutar. Al meter más dinero a la cuenta del interés compuesto, igualmente se reinicia. No, eso lo que hace es impulsarlo todavía más.
¿Y por qué? Si yo tengo Multimoney Smart y tengo en total $300 en este momento y en este mes, pero yo este mes lo que hago es poner $300 más, en total voy a tener $600. El siguiente mes yo voy a recibir rendimiento sobre esos $600, más el rendimiento que gané el mes pasado. Entonces, el poder aportar más a ese ahorro lo que va a hacer es que va a impulsar más el interés compuesto. Entre más altos sean los montos, porque es un tema porcentual, entre más altos sean los montos es muy probable que veamos el interés compuesto todavía más visual, o sea, más visual para nosotros. En Multimoney Smart puedo tener más de una cuenta en colones o hacer sobres, por ejemplo. No en este momento, y sé que es algo que han pedido mucho, yo también lo he pedido, y yo sé que ellos están muy presentes de eso, pero en este momento solamente puedes tener una cuenta puedes tener dólares y puedes tener colones. Lo que yo le he recomendado a los clientes es que si quiere aprovecharlo de igual forma haga un Excel con la división de lo que ustedes tienen para cada objetivo, para que lleven un control de eso, mientras yo sé que todos esperamos se puedan hacer subcuentas. Dice, porque yo puedo ingresar mi ahorro de emergencia, pero también empezar con el ahorro de mi casa, pero no quiero que esté todo revuelto. Sí, creo que por un tema de orden, sí pasa como eso. De nuevo, si querés aprovecharlo, porque sé que el rendimiento es bastante bueno en nuestro país, la verdad, para mí, en este momento, y no solamente porque tengo una relación muy buena con Multimoney, es que me preguntan mucho por esto mis clientes, es una de las mejores opciones que yo he visto, si no es que la mejor, es hacer como esa división en Excel para que puedas aprovechar, tenerlo de eso, pero todos estamos pidiendo eso. El rendimiento del 7% también aplica en dólares, no, en dólares es en Costa Rica el 3.25 al año, en colones es el 7% al año. ¿Me puede explicar el ejemplo de invertir el 25, 50 y 100%, pero con el interés simple? Yo creo que en esa parte es bastante sencillo de cómo lo quieres hacer, porque no necesitas ninguna fórmula para poder hacerlo. Lo que vas a hacer es que vas a tomar un espacio de 5 años. El 100%, el 50%, el 25% del aguinaldo que recibes lo apartas todos los meses. O sea, ese monto del 25% lo sumas 5 veces o lo multiplicas, lo multiplicas por 5. Más el aporte mensual que vos quieras hacer de manera mensual a ese ahorro que tengas, lo anualizas y también lo multiplicas por 5. Y eso es interés simple. No necesitas ninguna fórmula, lo puedes hacer sin ningún problema. Y el ahorro Smart está disponible de retiro en cualquier momento. El Multimoney Smart está disponible, o sea, tiene liquidez en cualquier momento que usted lo quiera retirar por medio de vía transferencia bancaria. Si quieres certificados a plazo o certificados de depósito o depósitos a plazo, es algo que puedes hablar directamente con ellos si andas buscando eso. Pero en el caso Multimoney Smart, está 24/7, 100% de liquidez por medio de transferencia bancaria. Creo que eso es todo. Poder responder prácticamente todas. Muchísimas gracias a todas las personas que de verdad estuvieron conectados. Les agradezco muchísimo por su tiempo y su tiempo tan valioso. Les mando un abrazo muy fuerte a las personas que tristemente tal vez en estas fechas, Navidad, fin de año, no pueden estar con sus seres queridos por alguna razón. De verdad, les mando un abrazo muy fuerte durante esas fechas porque sé que no es todo color de rosa para todas las personas. Y disfruten muchísimo a sus familiares, a sus amigos, que la pasen muy bien. Y de nuevo, muchas gracias por conectarse hoy.